Padre, gracias en el nombre de Jesús nuevamente. Hoy vamos a empezar con un tema bien especial y ese tema se titula La importancia de congregarse. Recordemos el título del tema, La importancia de congregarse. ¿Por qué es importante congregarnos, reunirnos? Vamos a ver las razones para determinar por qué es importante congregarnos y participar activamente en un grupo local, en una iglesia local. No podemos ignorar que la congregación, el estar juntos, la asamblea, es parte esencial del discipulado cristiano. De hecho, la palabra eclesia quiere decir asamblea, reunión, congregación, eclesia, iglesia, y esa es la palabra iglesia. Es una congregación. La iglesia primitiva tenía por costumbre reunirse. ¿Y saben qué hacían? Lo que nosotros veníamos haciendo martes a martes antes de la pandemia y que desafortunadamente o afortunadamente lo tuvimos que seguir haciendo de manera virtual por el problema de la pandemia, pero estamos haciendo prácticamente lo que hacían las primeras comunidades cristianas. Ellas se reunían en sus casas. Cuando usted lee el libro de Hechos de los Apóstoles, que es cuando nace la iglesia de Jesucristo, la iglesia, el cristianismo, después de la efusión del Espíritu Santo en el aposento alto sobre los discípulos de Jesús, Pedro baja y da un discurso impresionante, se convierte en más de 3,000 personas y dice el texto que todos los días iban agregando a la comunidad de los cristianos más y más personas. Y dice, y se reunían en las casas. Dice Hechos 2:42. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 42 dice, y perseveraban. Oiga esa palabra tan bonita, perseverar. Y aquí una alusión, una exhortación a la reunión. Hay que perseverar. Mire, la reunión que hacemos es cada 8 días. Qué rico que perseveráramos y sacáramos ese espacio cada 8 días. Y enseguida vamos a ver por qué es importante reunirnos en pequeños grupos. Yo no estoy diciendo que esto reemplace la actividad de la iglesia, ni estoy diciendo que reemplace la Eucaristía, ni mucho menos. Pero difícilmente usted en la Eucaristía y en los ritos normales va a tener el conocimiento bíblico o la apropiación, la profundización en los textos bíblicos como los tienes en las pequeñas comunidades. De hecho, esto no es un invento nuestro. En la Arquidiócesis de Medellín, que tengo un amigo que es el que lidera eso, se llama Rodrigo Montoya, hay una cosa que se llama las comunidades eclesiales de base. Y esas comunidades eclesiales de base son pequeñas comunidades para compartir y aprender la palabra de Dios. Algunas la hacen en la parroquia, en horarios diferentes a la Eucaristía, y están las reuniones eclesiales de base. Ahora, lo que sí les aconsejo es que cada persona que se una a una pequeña asamblea, a un pequeño grupo de búsqueda como este, que es un ejemplo, es bueno que permanezca en él y que no esté zapoteando unas veces aquí, unas veces allá, porque se pierde como la dirección del aprendizaje que está recibiendo. Entonces, zapotea en todas partes y lo que termina su cabeza es siendo una mezcolanza de un montón de cosas. Entonces, no podemos ignorar que la congregación es parte esencial del discipulado cristiano. Dice, Hechos 2:42, y perseveraban, es decir, todos los días, en la doctrina de los apóstoles. O sea que hay una doctrina que es sana. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 2 lo dice de una manera tan especial. Dice, como niños recién nacidos, desead la leche espiritual, pura y sin adulterio. ¿Qué es la leche espiritual pura y sin adulterio? La leche espiritual es las enseñanzas primarias de Jesús que salen de las Sagradas Escrituras. Pura y sin adulterio. Entonces tú tienes que estar en una fuente donde haya una sana doctrina, pura y sin adulterio. Hay muchas denominaciones cristianas, pero hay sectas cristianas
que lo que hacen es confundir a las personas. Los testigos de Jehová, por ejemplo, no son cristianos. Para ellos Jesucristo no es Dios. Los Pentecostales Unidos de Colombia no son trinitarios. Y es una base fundamental, la Trinidad en el cristianismo. Los adventistas del séptimo día o de los últimos santos no son cristianos trinitarios. Y aquí me podía quedar haciendo una lista. Entonces, cuando uno se pone a zapotear en un montón de cosas, lo que hace es confundir su cabeza. Por eso debemos ir a la fuente, y por eso Pedro dice, como niños recién nacidos, desead la leche espiritual pura y sin adulterio para que puedan crecer en conocimiento, en sabiduría, en amor de Dios. Y sigue diciendo entonces, Hechos 2:42, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, una sana doctrina. En la comunión unos con otros, había una comunión. En el partimiento del pan y en las oraciones, en las intersecciones de unos por otros. Ahora, hay que entender que esa era la práctica de las comunidades primarias, de las primitivas comunidades cristianas en el primer siglo. Se reunían en las casas a escuchar, a estudiar, a profundizar la palabra de Dios, a compartir unas cenas ágape y a orar y a interceder unos por otros. Eso es lo que tratamos de hacer en estas pequeñas comunidades. Congregarse es más que una simple reunión. Es reunirse con el único objetivo. Mire cuál es el objetivo de estas reuniones. Adorar y conocer a Dios. ¿Cuál es el objetivo de reunirnos martes a martes y hace más de 7 años? Hay un objetivo, adorar y conocer a Dios. Ahora, detrás de eso hay una situación colateral que es conocernos, estrechar lazos de amistad, estrechar lazos de fraternidad, interceder unos por otros, ayudarnos unos a otros, detrás de todo eso. Pero el fin especial es adorar y conocer a Dios. Adorar y conocer a Dios. La Biblia lo dirá de la siguiente manera, puesto los ojos en Jesús, en nadie más. No en un líder, no en una persona, no en una institución. No hay que pelear por una institución. A los que llevan aquí muchos años les he dicho, la religión es un vehículo, la religión no es un fin. La religión es un medio. El fin siempre va a ser Jesucristo. La religión es un vehículo que nos transporta a estar con Jesucristo, pero el fin final es Jesucristo, el único camino al Padre. Jesucristo es el fin de nuestra búsqueda, adorar y conocer a Dios. El mismo Jesús dijo, yo soy el camino, no muchos caminos, un solo camino, que es Él. Yo soy la verdad, no muchas verdades, por eso no podemos estar en muchas partes al mismo tiempo. Yo soy la verdad y yo soy la vida. O sea, sin Él no hay vida. De hecho, la palabra de Dios dice, el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. En la actualidad, la iglesia contemporánea cuenta con varios ambientes para congregarnos. Campañas, congresos, convocatorias, encuentros, estudios bíblicos o estas comunidades eclesiales de base, como esta en la que pertenecemos nosotros, que le pusimos un nombre para identificarnos, familia de Dios. De hecho, no es un nombre que nos inventamos. Está acá de Efesios que dice, somos una familia en Dios y nos amamos. No somos advenedizos, ni conciudadanos, ni extranjeros. Somos miembros de la familia de Dios. Todos somos hijos de Dios, familia de Dios, incorporados a la familia de Dios por aceptar a Jesucristo. ¿Cómo así? Sí, porque todos los seres humanos no son hijos de Dios, somos criaturas de Dios. Eso no lo digo yo, eso lo dice la palabra de Dios en Juan capítulo 1, versículo 11 al 13 dice, vino a su propio mundo, hablando de Jesús, pero los suyos no lo recibieron, no, los judíos que era su pueblo no lo recibieron, lo mataron. Dice, pero a todos los que lo recibieron, a los que creyeron en él, a los que aceptaron su mensaje, les dio la posibilidad de llegar a ser hijos de Dios. Escuche, soy hijo de Dios por aceptar a Jesús. Y no son hijos de Dios, sigue diciendo el texto, porque nacieron de padres humanos, sino porque Cristo los engendró, los compró. Nosotros somos hijos adoptivos de Dios a través de la sangre y sacrificio de Jesucristo en la cruz, muerte y resurrección. Por eso en la Eucaristía decimos, anunciamos tu muerte, claro, que saldó la deuda, pagó la deuda por nosotros en esa cruz.
nos justificó delante del Padre, por eso anunciamos tu muerte. Pero ojo, proclamamos tu resurrección, porque sin ella no seríamos nada. Seguiríamos a un Dios muerto. Y no proclamamos tu resurrección porque somos hijos de un Dios vivo. Ven, Señor Jesús. Esas son las palabras de la Eucaristía. Ahora, sin importar el ambiente y el nombre de la actividad, congregarse es importante porque el propósito del acto es adorar a Dios y escuchar un mensaje proveniente de la Biblia o la palabra de Dios. ¿Por qué es importante congregarnos? Para adorar a Dios y para escuchar su mensaje, su buena nueva, que en latín se escribe evangelius, que quiere decir buena noticia, su buena noticia para el hombre. Congregarse es importante entonces, ¿por qué? Es importante destacar que el acto de congregarse nos salva. Somos salvos por el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Y eso es claro. Pero cada vez que nos congregamos estamos obedeciendo el mandato divino de congregarnos. O sea que el congregarnos es un mandato. La palabra mandato, de ahí se sale la palabra mandamiento. Es un mandato divino el congregarse. Héctor, entonces si es un mandato, ¿dónde está escrito? Hebreos 10:25, vamos a estudiarlo un poquito. El libro a los Hebreos, capítulo 10, versículo 25 dice, no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos. Algunos se congregan unas veces sí, otras veces no. Se congregan una vez, faltan 3 o 4 veces. Ojo, no estoy criticando a nadie, estoy exhortando y estoy enseñando lo que las Sagradas Escrituras dicen de acuerdo al congregarnos. ¿Por qué es importante congregarnos? Y como lo dijo ahorita Hechos 2:42, ¿cómo lo decía Hechos 2:42? Que se lo leí, perseveraban, o sea que es asiduamente. Dice, no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino animémonos, y esa es a veces la insistencia mía, animémonos unos a otros a seguir congregándonos, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. Es importante congregarnos, es importante conocer a Dios. Desde el Antiguo Testamento vemos varias referencias con respecto a la congregación. Vamos a ver unos ejemplos. El Salmo 84:10, por ejemplo, dice, un solo día en tus atrios. Oiga, mire lo importante de congregarse. Es mejor que 1000 en cualquier otro lugar. Prefiero ser un portero en la casa de mi Dios que vivir la buena vida en la casa de los perversos. Salmo 122:1. Qué alegría cuando me dijeron, vayamos a la casa del Señor. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ahora aquí estamos de pie dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Qué alegría estar en la casa de Dios, compartiendo como familia, como iglesia, como comunidad de fe. Salmos 133, versículo 1 dice, qué maravilloso y agradable es cuando los hermanos conviven en armonía. Qué maravilloso y agradable es cuando los hermanos conviven en armonía. De hecho, eso se volvió en un canto hebreo, que ahorita lo vamos a ver al final. Y vamos a cantarlo en español y en hebreo, para recordar esa traducción hebrea de cómo ellos cantaban la alegría de reunirse. Y entonces cuando se reunían en las casas empezaban a danzar con esta canción. Mira qué bueno y agradable es habitar los hermanos juntos en unidad. Habitar en unidad, en amor, en conocimiento de una misma verdad. Qué maravilloso y agradable es cuando los hermanos conviven en armonía. Es el Salmo 133, versículo 1. De igual manera, en el Nuevo Testamento también hay algunos versículos que nos hablan de la importancia de congregarnos. Primera de Corintios 1:10 dice, amados hermanos, les ruego por la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, que vivan en armonía. O sea, que se reúnan los unos con los otros, que no haya divisiones en la iglesia,
Por el contrario, sean todos en un mismo parecer, unidos en pensamiento y propósito. La unidad. Pero ¿cómo se da la unidad? Teniendo una palabra que Rubí me la recordaba hace días en una conversación que teníamos. Una palabra que debemos tener claras, y es la identidad. Si tú tienes identidad con una congregación, entonces eres parte de ella. Si no, entonces busca tu identidad, porque nada más maluco que uno no tener identidad. Estar aquí, estar allí, estar en todas partes, pero no tener identidad con algo. No, hay que tener identidad, algo que te identifique. Como cristianos en general hay algo que nos identifica. Y el cristiano que no tenga esa identidad tiene que reevaluar su palabra de cristiano. Tiene que preguntarse, entonces no soy cristiano, soy religioso, creo en Dios, pero no me puedo llamar cristiano si no tengo esta identidad. La identidad del cristiano es: Jesucristo no es un maestro. Jesucristo no es un profeta. Fue un profeta y un maestro, sí. Pero no es solamente un maestro, no es un profeta, no es un buen hombre, no fue un sabio, no fue un erudito, no fue un evangelista, un maestro, no. No se les vaya a equivocar pensar otra cosa de estas. Jesucristo es Dios, el Hijo de Dios, pero es Dios. Jesucristo es Dios y eso nos hace cristianos y esa es nuestra identidad. ¿Y por qué se los digo? Porque he hablado con personas que se dicen ser cristianos y no creen que Jesucristo es Dios. Y si yo no creo que Jesucristo es Dios, entonces soy cualquier cosa menos cristiano. El Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 1, que se los he repetido muchas veces, dice: en el principio existía la palabra, el verbo, dirán otras traducciones, y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Por medio de la palabra fueron hechas todas las cosas y nada de lo que existe fue hecho sin él. Él era la luz del mundo y las tinieblas no pudieron ocultarlo. Y más adelante dice: y la palabra o el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. O sea que ese que es la palabra, que fue Dios, que es Dios, que existió desde siempre con Dios y era Dios y que hizo el universo con el Padre, es Jesucristo y se llama Dios y encarnó en María, pero era Dios y colgó el uniforme de Dios, como lo dice Filipenses 2, 5 al 11. Tenga la misma manera de pensar que tuvo Jesús, que siendo Dios no se aferró a ser igual a Dios, sino que vivió como hombre, se humilló a sí mismo y tomó forma de hombre, eso dice la Biblia. Pero no se les olvide, Jesucristo es Dios y esa es nuestra identidad. Mateo 18, 20 dice: pues donde se reúnen 2 o 3 en mi nombre, yo estoy allí entre ellos. Mire la importancia de la congregación, del reunirnos. Hay una promesa escondida detrás de la congregación. Cuando 2 o 3 personas se reúnen en el nombre de Jesús, y estas son palabras de Jesús en el Evangelio de Mateo, San Mateo 18, 20 dice: donde se reúnen 2 o 3 en mi nombre, dice Jesús, yo estoy allí entre ellos. Y hay una cosa, eso lo está diciendo Jesús. Y las palabras de Jesús son eternamente verdad, son amén. Porque Jesús es el amén de Dios, el sí de Dios. Primera de Pedro 3:8 dice: por último, todos deben ser de un mismo parecer. ¿Y cómo va a ser uno de un mismo parecer si unos días sí y otros días no? Unos días estoy, otros días no estoy. Por eso es que cuando las personas empiezan en una congregación y se dispersan o se alejan, cuando llegan van a encontrar que no encajan en muchas cosas porque, claro, las otras personas sí siguieron y ya van más adelante y conocen: pero es que yo también seguía buscando, sí, pero no en la identidad en la que estabas. Entonces vas a ver que hay cosas que ya no vas a captar o a entender. Y eso no es culpa ni de la congregación ni de Dios, porque Dios te llama a formar un grupo en identidad. Y yo no estoy diciendo que tenga que ser pero cuando tengas la forma de congregarse, busca un grupo donde tú te identifiques, donde te sientas parte, donde te sientas una piececita de ese grupo para crecer en identidad, en amor, en conocimiento de Dios. Y hay muchas cosas donde identificas que un grupo es de sana doctrina. Uno, cuando es cristocéntrico, cuando es bibliocéntrico. Otro, como este,
cuando no hay ninguna cosa económica por medio. No hay un peso por medio. No hay un interés por medio. El único interés es hablar de nuestro Señor. El único interés es conocernos, amarnos, unirnos, interceder unos por otros y crecer cada día en el conocimiento de la palabra de Dios. Romanos 12:16 dice, vivan en armonía unos con otros. No sean tan orgullosos como para no disfrutar de la compañía de otros y no piensen que lo saben todo. Ah, es que yo ya me sé eso, yo para qué voy a entrar a ese grupo, yo ya me sé la Biblia, yo soy capaz de estudiar solo. No, no existen los rambos cristianos. Uno no se salva solo, uno necesita del otro. Créanme, yo no les doy a ustedes lo que yo me invento, yo recibo. Yo tengo una cobertura de una corporación inmensa que llama Corporación La Comunidad, que no es el grupito este que tenemos nosotros de 10, 15 personas, no, una comunidad de más de 3.000 personas donde yo me alimento, donde yo recibo, donde yo me formo, donde yo también comparto, pero este es mi grupo, mi identidad. Esto es lo que a mí me hace crecer en unidad, en armonía, en amor, en fraternidad. Y tengo la identidad de comunidad, familia de Dios. Exacto. Efesios 4:3 dice, hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el espíritu y enlazados mediante la paz. En la Biblia, si yo les siguiera leyendo, hay más de 28 versículos que hablan en forma directa de la congregación, de lo importante que es congregarnos en pequeñas comunidades, en pequeños grupos. El pertenecer a una iglesia local y congregarte continuamente te da una serie de beneficios. Hay un montón de beneficios de congregarte a un grupo pequeño, relevantes para ti como miembro del cuerpo de Cristo, y te ayuda significativamente en el desarrollo de tu vida cristiana. Yo sé que todos los que pertenecen a Comunidad Familia de Dios, a este pequeño grupo, a veces han sido 15, 20, no pasamos de eso. Pequeñito, ahí, pero hemos crecido. Y sé que todos van a la Eucaristía, van a la misa, están compartiendo las diferentes actividades de su parroquia. Eso no nos divorcia de la iglesia, porque somos parte de la iglesia. Pero también sé que todos, y ahorita que cerremos la enseñanza, yo sé que muchos de ustedes, la mayoría coinciden en que difícilmente conocerían las cosas que conocen de Dios si no hubiera sido en el compartir de un grupo pequeño como estos. Entonces, los beneficios inmediatos de congregarse son apoyo moral y espiritual. Se recibe cobertura porque se intercede unos por otros. Han habido ayudas inclusive en algunas situaciones. Facilita la congregación, la consagración a Dios. Porque al único que yo me debo consagrar es a mi Dios, a mi Señor. La consagración a Dios. Encontrarnos en grupo de personas apartadas para adorar y agradar a Dios es otro beneficio. Encontrarnos en un grupo de personas apartadas para adorar y agradar a Dios. Ojo, esa palabra agradar a Dios, se las he dicho durante miles de enseñanzas, porque es que 7 años, ¿cuántas enseñanzas tenemos? Si hacemos una por martes, cuente, 300, son más de 300 reuniones en el año. Por 7 años, cuenten cuántas hemos hecho de allá para acá. Y si le agregamos la de los miércoles, muchas más. ¿Y en cuántas ocasiones les he dicho esto? La importancia de agradar a Dios. ¿Y cómo sé que agrado a Dios? Antes de hacer alguna cosa, decir, lo que voy a hacer, ¿agrada a Dios o no? Y si yo tengo sospecha de que lo que voy a hacer no le agrada a Dios, no lo hago. Hay que buscar agradar a Dios. ¿Y cómo lo hago? Conociendo, intimando cada día más, conociendo más y más de Él. Quinto, facilita nuestra participación en el reino de Dios y su obra. Los beneficios anteriormente mencionados, esos que ya les acabé de mencionar, nos arrojan bastante luz para determinar por qué razones es importante congregarnos. Pero eso no es todo, falta todavía. Vamos a ver la perspectiva bíblica. El escritor a los Hebreos, que ahorita lo leímos, en relación a este tema escribió un par de versículos de la Biblia que nos muestran razones prudentes y espirituales sobre la importancia y la relevancia de congregarnos.
para el cristiano. La lectura se las acabé de decir. Vamos a leerla de un poquito más porque yo solamente le leí el versículo 25. Hebreos 10, 24 al 25, se los voy a leer. En la Reina Valera, en la Dios habla hoy, se las voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice, Hebreos 10, 24 al 25. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. En la Nueva Traducción Viviente dice, en el mismo pasaje, dice, pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones. Y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. Qué bonitos esos dos versículos. Esos dos versículos nos entregan tres verdades bíblicas. La primera, el congregarnos nos permite estimularnos mutuamente al amor y a las buenas obras. Nos permite estimularnos al amor y a las buenas obras. Al amor y a las buenas obras. Nos estimula el congregarnos asiduamente, porque empiezan a estrecharse unos lazos de fraternidad y amor. Ahora, ¿cuál amor? ¿Cuál amor? Los antiguos griegos empleaban 4 palabras distintas para definir lo que hoy día conocemos por el término de amor. Estas eran eros, ágape, filia y estorge. Cada una de ellas tiene un sentido más profundo que el que le damos actualmente a la sola palabra amor. Y se las quiero recordar porque quiero que entendamos a qué amor le estamos apuntando. El primer amor, que no es parte de nosotros, es Eros. Eros es el dios primordial responsable de la atracción sexual. Su equivalente romano es Cupido, o sea, el deseo. El amor Eros representa el amor pasional y erótico. En la mitología griega, Eros era el dios que simboliza el romanticismo, la pasión, la impulsividad. Se relaciona con el amor efímero, el que se genera al principio de una relación. Idealiza el momento mezclado del deseo, la atracción sexual, pero si no evoluciona, por eso es que las parejas se divorcian, porque su amor está cimentado en Eros, en la pasión, en la atracción, y como eso se gasta y eso se acaba, por eso la canción dice, porque nada es para siempre, que hasta la belleza cansa, el amor acaba, eso dice José José, pero está hablando de Eros. Eros se acaba, Eros se acaba, pero viene un amor que conocemos nosotros todos y que ese amor no necesita nada más porque nace solo, es natural, es el amor estorge. Este tipo de amor sufre de manera natural. Estorge es un término menos recurrente en la antigua Grecia que los anteriores términos, filos, eros y ágape. Se refiere a las relaciones familiares. Tiene que ver con el afecto, por ejemplo, entre padres e hijos. Es un amor tremendo, porque usted puede decir, ahí va mi expareja, ¿sí o no? Usted puede decir, ahí va mi exnovia, ahí va mi ex amigo, pero usted no puede decir, ahí va mi ex papá o mi ex hijo. No. Son amores filiales eternos. El amor estorge es sublime. Es un amor que se transforma y que busca más el compromiso duradero que la satisfacción placentera. Es un compromiso para toda la vida de sangre. Tampoco da importancia a la apariencia física ni a nada. Uno ve a la mamá hermosa, al hijo hermoso, así la gente no, porque es un amor diferente. Viene fileo, filia. La palabra filia viene del griego antiguo y significa amor o amistad. Habla más de amistad. También se utiliza como sufijo para referirse al amor por cosas concretas. Por ejemplo, filosofía significa amor o amistad a la sabiduría. Filos es amor o amistad y sofos es sabiduría o conocimiento.
de filosofía, amor al conocimiento. Este tipo de amor tiene una acepción semejante al de la amistad. Implica cariño y afecto por el otro. Filia se caracteriza por ser fraternal, por promover el bien en el otro. Es un amor que se basa en la admiración. Ese tipo de amor que describe el filósofo también implica alegrarse generosamente por la felicidad del otro. Y viene el último, ágape. Antes de Cristo no existía el concepto de ágape. O sea, ese concepto de ágape no existía antes de Cristo. El amor como benevolencia, como misericordia, el que solo se puede ver con la figura de Cristo, nace en Jesucristo. En la cultura griega antigua, la palabra ágape expresa el amor incondicional. Es un amor que tiene como prioridad el bienestar de los demás. Es decir, supone aceptar al otro indistintamente de sus imperfecciones. Ágape es un amor profundo y generoso en el que se toma en consideración la dicha del ser amado y de los demás. Es un tipo de amor que no espera nada a cambio y se aleja de la superficialidad. En el cristianismo el ágape a veces es una comida fraternal. La gente se reúne y hace una comida ágape. Es una compartir, cuyo fin es la conexión de amor mutuo entre los miembros de la comunidad. Por eso Hechos 2:42 dice, se reunían en ese ágape, compartían la palabra de Dios, partían el pan, compartían sus alimentos, hablan de su necesidad, oraban unos por otros, exaltaban a Dios. Esa es la reunión. En la relación de estos se utiliza este término en la Biblia. En este sentido, ágape supone dar aquello que se tiene. Implica incluso la entrega absoluta como Cristo. Ágape es la entrega absoluta. En este pasaje bíblico encontramos la referencia a este amor ágape. Primera de Corintios 13 dice, hablando del amor ágape, que es el amor perfecto, el amor que Dios quiere desarrollar en nosotros. Ese amor es paciente y bondadoso, dice Primera de Corintios 13:4. El amor no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso. Estoy hablando del ágape, ni ofensivo. No exige que las cosas se hagan a su manera. No se irrita ni lleva un registro de las ofensas recibidas. No se alegra en la injusticia, sino que se agrada cuando la verdad triunfa. El amor ágape nunca se da por vencido. Jamás pierde la fe. Siempre tiene esperanzas y se mantiene firme en toda circunstancia. Hay un pasaje bíblico que yo les he compartido varias veces a ustedes, ¿cierto? Y voy a ver si aquí voy a abrir esto, voy a abrir esto para compartirles un poquito ese pasaje porque quiero que vean algo impresionante. Quiero que miren acá un poquitico lo que les voy a compartir para que vean que yo les he hablado mucho de este pasaje. ¿Se acuerdan el encuentro de Jesús con Pedro después de que lo negó y que Jesús resucitó? Que le dijo 3 veces, Pedro, ¿me amas? Mire qué bonito. Aquí está en rojo en español. Dice a él la tercera, vamos a empezar desde acá, aquí. Cuando así que desayunaron, dice a Simón, Pedro, Jesús le dijo a Pedro, Simón, hijo de Juan, amas, mire cómo se describe amas, agapas, está hablando de, me amas con, mire, agapas mí, o sea, me amas con amor ágape, le está diciendo Jesús a Pedro, agapas mí. O sea, me amas con amor ágape, el amor ágape de 1 Corintios 13. Más que estos, dice a él, sí, Señor, tú sabes que quiero, filos, a ti. Filos, sí. O sea, yo te quiero a ti. O sea, Pedro quería a Dios con amor filos, amor de amigo, filos. Pero Dios le estaba preguntando a Pedro que si lo amaba con amor ágape. Y Pedro todavía no conocía el amor ágape. Pedro filiaba con Dios, Pedro lo quería como un amigo, con Jesús. Era un amor filos, vea que aquí dice filos, está escrito en griego, filos. Y aquí le pregunta a Dios que si ágape. Y llega un momento en que Jesús le pregunta la tercera vez a Pedro, le pregunta, Simón, hijo de Juan, ¿quieres a mí? ¿Files en mí? O sea, Dios le pregunta, ya no le pregunta, ágape en mí, sino me quieres. La tercera vez, ¿quieres a mí? Y dijo a él, Señor, todas las cosas tú sabes, tú conoces que quiero a ti, o sea, te quiero. Dice a él, Jesús apacienta las ovejas. Entonces, Pedro se puso triste. ¿Por qué? Aquí dice, por aquí dice que él se puso triste porque se entristeció.
¿quieres a mí? Se entristeció Pedro porque dijo a él la tercera vez, quiéreme a mí. O sea, porque no le dijo que si lo amaba con amor ágape, sino porque le dijo, entonces me quieres como amigo. Listo, Pedro. Algún día me vas a querer con amor ágape, porque dice, de cierto te digo que cuando eras más joven vestías, o sea, llegará un momento en que me vas a querer con amor ágape. Qué bonito ese pasaje, ¿no? Para entender cómo Dios hace la diferencia, cómo Jesús hace la diferencia entre ágape y filos. ¿Por qué les quise mostrar esa cuestión? Vamos a hacer un resumen. Por un lado, el eros supone el amor pasional, aquel que se deja llevar por el deseo y la atracción. Por otro lado, estorge el fraternal, el de la familia, implica la admiración, el cariño recíproco, es familiar. Ágape refiere al amor incondicional, aquel que acepta al otro tal y como es y se aguanta todo. Filios es similar a la amistad, supone fraternidad y admiración. Ahora, los 4 amores se pueden tener en una persona. Yo puedo empezar con mi pareja con eros y es normal que la relación en una pareja empiece con eros. Después viene filos, porque yo empiezo a tener unos lazos de amistad con mi pareja. Pero si esas personas son cristianas y buscan de Dios, ese amor se empieza a transformar en un amor ágape, que finalmente termina siendo hasta estorge, porque se forman unos lazos de sangre tan grandes, es una intimidad impresionante con la pareja. Esa es la evolución del amor. Hay diferencias, y aquí quiero hacerlo, entre conocidos, compañeros y amigos. Yo tengo muchos compañeros en el colegio, son mis compañeros de viaje. Allá trabajamos y comparto con ellos el tiempo que estoy trabajando todo el año y me veo con ellos, pero no son mis amigos. Yo no fileo en ellos. Yo tengo un pequeño cariño, pero no hay filos. Y en los grupos de oración empiezan a haber también situaciones de celos. ¿Por qué? Porque se ven más estrechos los lazos de amistad entre unos y otros. ¿Por qué? Porque filos tiene una situación que inclusive es de Dios. Dios llama a Abraham y a su amigo, el amigo de Dios. Y la intimidad que tenía con Juan era diferente a la intimidad con todos. Por eso Marcos Brunet, que escribe un libro, dice, Dios no tiene favoritos, tiene íntimos. Dios no tiene favoritos, tiene íntimos. Entre más intimidad tenga uno con Dios o con una persona en su relación, más se desarrolla ese amor filos, ¿ya? Entonces no es de dejar de entender que si a Dios le ocurre eso, que no tiene favoritos sino íntimos, entre los seres humanos ocurra lo mismo. Que uno quizás no tenga favoritos, pero sí hay íntimos. Hay personas en que el amor filial se desarrolla más por la perseverancia y la constancia de esa persona en la relación personal. Entonces, eso lo da el congregarnos. A veces nos sentimos afuera de, por fuera de, o no estamos en, y no es ni culpa de las personas, ni culpa de la congregación. Tenemos que expresionar a nosotros mismos y qué me está faltando a mí para ser parte de, para estrechar esos lazos filos, ese amor fileo con mi comunidad. Y que se transforme finalmente en la razón de ser de una congregación cristiana, que es el amor ágape, el amor perfecto. Y para que lo estudies, lee todo el capítulo 13 de Primera de Corintios y te vas a dar cuenta que es el amor ágape. Definir las prioridades en nuestra vida es lo esencial. Es que si yo soy disciplinado y yo tengo una reunión con mi grupo de oración los martes, no necesariamente vuelvo y le digo el miércoles o el jueves con otro grupo donde tú tengas identidad, pues de una vez en tu agenda separa ese día y defínelo como una prioridad, no como algo que sí de pronto. Pero si hay otra cosa, entonces no, porque no es prioridad. Cuando esto se convierte en prioridad, les voy a poner un ejemplo y ojalá lo entiendan con el amor que se los quiero expresar. ¿Cuál es la única persona desde que empezó el grupo de oración que nunca faltaba ninguna reunión? Esto. Yo. ¿Y por qué yo?
porque hay una prioridad y porque para mí esto es ya algo esencial, fundamental, que no se puede. Y si se han aplazado, ha sido por cosas demasiado urgentes. Vea, les voy a poner ejemplos. Hay martes que ha jugado la Selección Colombia, hay martes que ha jugado Nacional y finales y cosas de esas. Y no le he aplazado ni siquiera por eso, por nada de esas cosas, que son efímeras. Y por otras cosas, a veces por enfermedad, por alguna otra cosa que sucedió, que no pudieron venir porque había un trancón o alguna cosa en Medellín, ¿cierto? Pero cuando normalmente, o cuando el COVID, y todas, pero cuando uno establece prioridades, porque Dios es un Dios de orden, yo establezco en mi agenda, los martes a las 6:30 no me comprometo. Estoy hablando si tengo la identidad con este grupo, porque ya tengo un compromiso. Y no solamente con este grupo. Y vuelvo y le digo, no porque me hagan un bien a mí. Tampoco tienen que excusarse conmigo ni escribirme. Héctor, qué pena. No, es que el problema, la reunión no es conmigo. Es bueno que le informen a uno que no van a asistir para uno saber y decir, inclusive si tiene algún problema para uno orar y todo eso. Y para uno empezar la reunión sin esperar a la persona. Pero más allá de eso, no tienen que justificarse conmigo. Me pueden informar, pero no tienen que justificarse. Es que la justificación no es conmigo, ni la reunión es conmigo. La reunión es entre nosotros y Dios, para adorarlo y para conocerlo cada día más. Congregarnos facilita que nos exhortemos mutuamente, también nos permite tener un crecimiento en el discipulado cristiano. La predicación de la palabra durante el tiempo de congregación favorece el crecimiento de nuestra fe. Ojo, el crecimiento de nuestra fe se da a través de la predicación de la palabra de Dios durante el tiempo de reunión, de congregación. Por eso siempre hacemos un tiempo de oración y fundamental la enseñanza. Ya lo sabemos que Romanos 10:17 dice, la fe viene como consecuencia de oír, y de oír que el mensaje de Cristo. Y eso es cierto. De cierto modo nos compromete más para obedecer a Dios. ¿Y para obedecerlo en qué? En su mandato. No dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino amémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. El congregarnos también nos ayuda en la santidad, a fin de que estamos preparados para la segunda venida de Cristo. Dice el 25, no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino animemos unos a otros, sobre todo ahora el día que está cerca el día de su regreso. Estas tres verdades son lo suficientemente relevantes para decirnos lo importante de congregarnos. A manera de conclusión, actualmente hay muchas personas que dicen profesar el cristianismo, pero desprecian la importancia de congregarse. Y se puede evidenciar claramente que en sus vidas no hay un continuo crecimiento en la gracia y en el conocimiento de Dios. Muy difícil, si una persona no se congrega, muy difícil que haya un crecimiento espiritual y en conocimiento de Dios si la persona no se congrega. Colosenses 1:10 dice, entonces la forma en que vivan siempre honrará y agradará al Señor, y sus vidas producirán toda clase de buenos frutos. Mientras tanto, irán creciendo a medida que aprendan a conocer a Dios más y más. Les repito, Colosenses 1:10. Entonces la forma que vivan siempre honrará y agradará al Señor, y sus vidas producirán toda clase de buenos frutos. Mientras tanto, irán creciendo a medida que aprendan a conocer a Dios más y más. Hay que conocerlo. Y la manera es reunirnos, estudiar, aprender de Él. Las personas anteriormente mencionadas, las que no se congregan, entran en un estado de conformismo insano para su vida espiritual. Y lo peor de todo, se engañan a sí mismas al creer que está bien no congregarse. Se van alejando y empezando un enfriamiento, va empezando un montón de conflictos en su vida, vuelven a aflorar todas las cosas que ya había superado, vuelve a arrastrar con las mismas situaciones. ¿Situación cuál? No congregarme. Como lo que veíamos de Rosito, que se aleja de... Exacto. Es que mire, el enemigo de Dios, y lo dice la Biblia en Primera de Pedro, capítulo 5, no me acuerdo el versículo, dice,
tengan mucho cuidado que el diablo como león rugiente anda buscando a quien devorar. Su enemigo, el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Y cuando yo me veo a National Geographic o a Animal Planet, veo que el león empieza a mirar la manada. Y cuando la manada está junta, difícilmente puede hacer algo. Pero él trata de alejar a algún individuo de la manada. Y normalmente busca el más débil. Y cuando ya está alejado de la manada, que no tiene la cobertura de la manada, lo ataca. Eso pasa cuando dejamos de congregarnos. Somos presa fácil de los dardos del enemigo. El congregarnos, además que es un mandato, nos da cobertura, y lo leímos ahora, nos da protección, nos ayuda a crecer, a animarnos. Quizás con problemas y conflictos como tenemos algunos de nosotros. Existen muchísimas razones para decir con toda seguridad por qué es importante congregarse. Tales como los beneficios de pertenecer a una iglesia local, a un grupo pequeño, los beneficios de una perspectiva bíblica y sobre todo, obedecer al mandato divino de congregarnos. Por eso mira cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos. Cuando quieras ver cuánto te has congregado durante este año con la comunidad a la que de pronto quisiste darle tu identidad, esta pequeña comunidad, revisa la lista en el canal de YouTube de los temas vistos durante todo este año y mira a cuántos de ellos faltaste y haz un cálculo porcentual y dirás, falté tanto porcentaje, y analiza si había la razón o no para faltar. Vuelvo y le digo, no es porque me hagan un favor a mí, estoy hablando de tu crecimiento. Porque es una autoevaluación, que tanto realmente estoy comprometido con mi congregación. En unas congregaciones el compromiso se habla de plata. ¿Cuánto estás diezmando? ¿Cuánto estás dando? ¿Cuánto estás ofrendando? Y aquí yo lo único que les digo es, ¿cuánto te estás congregando? Para tu beneficio, no para el mío. Para tu crecimiento, no para el mío. Para tu formación. Para aprender a crecer en armonía, en amor y aprender también a dar después. ¿Cuánto te estás congregando? Esa es la invitación. Y les repito en amor, quería cerrar este año con esta exhortación de la importancia de congregarnos, para que nos animemos el año que viene y cuando nos comprometamos desde el primer día del año, sigamos, porque tengo muchos proyectos para el año que viene con el favor de Dios, sueños que Dios ha puesto en mi corazón. Estudiar, por ejemplo, todo el libro de Hechos de los Apóstoles, las cartas paulinas. Pero ¿cómo lo vamos a hacer secuencialmente si yo empiezo el capítulo 1 y lo estudiamos y cuando empiece el capítulo 2 entonces no vas a estar, entonces cuando llegaste ya estamos en el capítulo 5, entonces estás más perdido? Entonces, qué importante realmente ser continuo en la congregación. Se los digo por su crecimiento. Algunos a veces, de manera inclusive hasta a veces sobrepasada, admiran la situación de que por qué te conoces estos textos, por qué sabes esto. No es gratuito. Es la asiduidad, el compromiso, el congregarse, el estudiar, el buscar, el permanecer, el que nos hace dar el crecimiento. Y se lo repito con amor y ojalá esto no cause ninguna situación en ninguno de ustedes. No son los ritos, no son las liturgias, no son los 1000 rosarios que hagas lo que te va a hacer crecer espiritualmente. La Biblia lo dice muy claro, Romanos 10:17. La fe viene por oír la palabra de Dios, por escuchar el mensaje de Cristo. Lo otro son arandelas importantes, que no estoy diciendo que las dejes. Y son parte de la vida de muchos en su religiosidad, en su religión, en sus prácticas religiosas. Y bueno, vívalas cada uno. Pero si tú dejas el estudio, la búsqueda de Dios a través de los textos bíblicos, de la palabra, de la santa palabra de Dios, tu crecimiento espiritual va a ser muy, muy lento, demasiado lento. No es más, vamos a cerrar. Si Rubí va a hacer unas palabras mientras yo busco una canción acá. No, solo quería complementar
que pues, a los que nos gusta escuchar al padre Pedro Justo del Río, en muchas de sus homilías Enseñanza. que hace en la mañana, varias veces ha hecho comentarios en este último mes y en estos 2 últimos meses sobre el tema de que no nos quedemos en los ritos, o sea, que los ritos son importantes, los sacramentos son fundamentales, pero si no conocemos a Dios, si no seguimos su palabra, si no estudiamos su palabra, nos quedamos en el solo rito. Y los que nos gusta también el padre John Montoya, que ahora está haciendo un retiro espiritual muy bonito sobre el Adviento, los que lo están siguiendo, y la oración que él hace en la mañana, también han insistido mucho. El Papa, lo vimos la semana pasada, el Papa Francisco en Grecia, en Turquía, era que Mm. estaba, y hablaba sobre lo mismo. Miren, hasta el mismo Papa nos lo dice. O sea, ya no podemos quedarnos en ser tan religiosos, tenemos que ir más allá, trascender, que es lo que nos pide el Señor.